Nunca imaginé que una vida construida con tanto amor, o lo que yo creía que era amor, pudiera derrumbarse con tan solo una frase seca y cobarde. Todo comenzó con un mensaje frío, de esos que no llevan alma ni piedad. La boda se cancela. Espera una llamada de mi abogada. Eso fue todo lo que Lorenzo tuvo el valor de decirme, después de 3 años de relación, una vida compartida y miles de promesas que ahora me doy cuenta, jamás tuvieron peso para él. Estábamos a solo 12 días del gran día. Ya habíamos confirmado el catering, el salón, los músicos, el fotógrafo. Hasta la coreografía del primer baile estaba ensayada. Mis padres habían invertido lo que no tenían para ayudarme con la boda de mis sueños. Y yo había apostado todo mi corazón por un hombre que en realidad no era más que un maestro de la manipulación. Recuerdo que cuando leí el mensaje por primera vez, mi cuerpo se paralizó. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies, pero no lloré. No en ese momento. Solo me quedé sentada en el sofá, mirando la pantalla de mi celular, como si esa frase fuera parte de una broma cruel que pronto tendría una explicación lógica. Pero la llamada nunca llegó. No por parte de Lorenzo, al menos. Lo siguiente que supe fue que, efectivamente, la llamada vino, pero fue de alguien más. Una tal Leandra, su abogada. Una mujer con voz firme y tono hostil que no tardó en lanzarme acusaciones que me parecieron tan absurdas como ofensivas. Dijo que Lorenzo se encontraba en un estado de salud delicado, sin empleo, y que yo lo había dejado desamparado en el peor momento de su vida. Alegó abandono emocional, negligencia, y pidió que se hiciera efectiva la división de bienes, incluyendo el apartamento que habíamos comprado juntos meses atrás, aún en proceso de financiamiento. Estaba tan atónita que ni siquiera supe qué responder. ¿Cómo podía estar ocurriendo esto? ¿Cómo podía decir que lo abandoné si fue él quien desapareció con un mensaje de texto? ¿Cómo se atrevía a reclamar derechos sobre un hogar que solo yo había financiado desde el primer pago? Fue entonces cuando empecé a mirar hacia atrás, a revisar mentalmente cada momento, cada conversación, cada gesto suyo que, en su momento, pasé por alto. Y poco a poco, como piezas de un rompecabezas macabro, todo comenzó a encajar. Las pequeñas mentiras, las ausencias disfrazadas de trabajo, los cambios de humor cuando hablábamos de firmar capitulaciones matrimoniales, las evasivas al hablar de finanzas. La verdad se empezó a revelar ante mis ojos como una película de terror. Lorenzo nunca fue el hombre que me enamoró. Fue una fachada cuidadosamente construida, un personaje amable, seductor y empático, diseñado para ganarse mi confianza y abrirse camino a mis recursos, mi estabilidad, mi vida. Decidí contratar a una abogada de confianza, porque estaba claro que aquello no era un simple malentendido. Era una estrategia legal bien pensada, un ataque dirigido con el único objetivo de aprovecharse de mí legal y emocionalmente. Mi abogada, Camila, fue la primera en advertirme. Esto no es solo una ruptura. Esto es una estafa emocional con implicaciones legales, y no estás sola. Fue entonces cuando empecé a recopilar pruebas. Conversaciones, correos, recibos, transferencias bancarias, imágenes, grabaciones, todo lo que pudiera demostrar que Lorenzo jamás dependió económicamente de mí y que, al contrario, siempre fue él quien se benefició de mi apoyo, incluso cuando fingía estar buscando trabajo o lidiando con supuestos problemas de salud. Pero el golpe más bajo llegó una semana después, cuando alguien me envió un enlace a un video que circulaba por redes sociales. Allí estaba él, Lorenzo, sentado en una silla de ruedas, con la mirada perdida y voz temblorosa, llorando ante la cámara y diciendo: «Aurora me dejó cuando más la necesitaba. Estoy enfermo, sin hogar, sin trabajo. Solo quería formar una familia, pero ella me abandonó». Ese video se hizo viral en cuestión de horas. Los mensajes comenzaron a inundar mis redes. Me llamaban despiadada, me insultaban, me deseaban lo peor. Algunos incluso comenzaron a amenazarme. Fue el momento más oscuro de mi vida. No solo había perdido al hombre que amaba, sino que ahora me convertía, ante los ojos del mundo, en una villana sin corazón. Pero algo dentro de mí despertó.
Una voz que hasta entonces había estado dormida. No podía dejar que esta mentira creciera. No podía permitir que la historia fuera contada solo desde su perspectiva manipuladora. No podía ser otra mujer más destruida por un hombre que usa el victimismo como escudo para ocultar su verdadera crueldad. Así que respiré hondo, levanté la cabeza y juré que no me iban a derribar, porque aunque me hubieran quitado la boda, el vestido, las ilusiones y hasta la dignidad pública, no me quitarían la verdad. Y con eso en mi corazón, comencé a prepararme para la batalla más difícil de mi vida. Jamás imaginé que el amor pudiera convertirse en un campo de batalla legal, donde cada caricia pasada fuera usada como prueba y cada promesa como una trampa. Aquella mañana, después de recibir el mensaje frío de Lorenzo y la notificación judicial enviada por su abogada, Leandra, sentí que mi mundo colapsaba. Pero lo que no sabían era que, detrás de mi silencio, comenzaba a despertar una mujer dispuesta a defender lo que tanto le costó construir. Todo empezó con una visita al banco. Había un detalle que no me dejaba dormir: el préstamo hipotecario del apartamento que habíamos solicitado juntos. Aunque yo había pagado todas las cuotas, me preocupaba que él pudiera hacer algún movimiento para quedarse con la propiedad. Y mis sospechas no tardaron en confirmarse. Al llegar al banco, el asesor me recibió con expresión tensa. Me pidió que lo acompañara a una sala privada. Allí, con documentos en mano, me mostró algo que me dejó sin aliento. Lorenzo había intentado cambiar los datos de contacto, argumentando que yo estaba en el extranjero y que él necesitaba asumir la gestión del préstamo. Mostré mi identificación, mis comprobantes de pago, y solicité formalmente que mi nombre fuera retirado de cualquier movimiento que él intentara sin mi consentimiento. Esa fue la primera vez que pronuncié esas palabras. Él ya no tiene ningún poder sobre mí, pero esto era solo el inicio. Apenas salí del banco, mi celular comenzó a sonar con insistencia. Era mi mejor amiga, Clara. Me pidió que me conectara de inmediato a las redes sociales. Y allí estaba, un video de Lorenzo, en una silla de ruedas, con voz temblorosa y ojos supuestamente llorosos, contando entre suspiros cómo lo había dejado en el momento más difícil de su vida. Dijo que yo lo había abandonado cuando estaba enfermo, que lo había despojado de todo, y que ahora vivía gracias a la ayuda de terceros. Miles de comentarios comenzaron a aparecer. Algunos me atacaban sin piedad, otros se mostraban escépticos, pero lo más alarmante fue ver cómo algunos medios pequeños comenzaron a compartir el video, como si se tratara de una historia conmovedora de traición. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, pero no iba a dejar que esa versión se convirtiera en la verdad. Decidí contactar a una abogada. Pero no cualquier abogada. Me recomendaron a Alma Rivas, una mujer reconocida por defender casos de mujeres víctimas de manipulación emocional y violencia silenciosa. Al contarle mi historia, sus ojos se encendieron. «Esto no es solo un caso legal, Aurora. Esto es una batalla por tu dignidad». Juntas empezamos a recolectar pruebas. Revisamos correos, mensajes, transferencias. Encontramos que Lorenzo había falsificado una autorización con mi firma para presentar documentos en el banco. También descubrimos que tenía un historial de demandas anteriores, todas cerradas con acuerdos extrajudiciales donde siempre salía beneficiado económicamente. Era su modus operandi: conquistar, victimizarse, manipular, ganar. Pero hubo un hallazgo que me partió el alma en 1000 pedazos. Alma accedió a un archivo que mostraba una serie de correos entre Lorenzo y Leandra, su supuesta abogada. No solo se referían a mí con desprecio, sino que hablaban abiertamente de la fase 2 del plan. En uno de los mensajes, él escribía: «Una vez que se rompa emocionalmente, el resto será fácil. Ella pagará por amor y por culpa». Tuve que detenerme, respirar, llorar, gritar, porque ahí entendí que nunca me amó, que cada beso, cada abrazo, cada palabra que me susurró al oído fue un cálculo frío, un paso más en un tablero donde yo era la presa y él el cazador. No obstante, el dolor comenzó a transformarse. Ya no era la mujer devastada del inicio. Comenzaba a renacer una versión de mí que ya no necesitaba validación, ni excusas, ni miedo. Decidí que no me quedaría de brazos cruzados. Si quería guerra, la tendría. Pero una guerra legal, justa
y con la verdad como escudo. Solicitamos una pericia caligráfica para demostrar la falsificación. También una revisión médica independiente para verificar su supuesto estado de salud. Y comenzamos a preparar una declaración pública, porque si él había usado las redes para ensuciar mi nombre, yo también usaría mi voz para contar la verdad. Durante ese proceso, muchas personas comenzaron a acercarse a mí, compañeras de trabajo, antiguas amigas, incluso una exnovia de Lorenzo, que me escribió desde otra ciudad para decirme que también había sido manipulada por él y que había firmado papeles sin entender lo que implicaban. Era como si todas hubiéramos sido piezas en su juego. Una noche, mientras revisaba documentos con Alma, me detuve a mirar una foto mía con Lorenzo, tomada en los primeros meses de relación. En ella, yo sonreía con el alma, con los ojos, con el corazón. Al verla, me di cuenta de lo mucho que había perdido, pero también de lo mucho que había aprendido, porque cuando te arrebatan todo, incluso la fe en el amor, solo queda una opción: reconstruirte desde las ruinas, pieza por pieza, con cicatrices, sí, pero también con una fuerza que ya nadie puede quebrar. En la siguiente audiencia nos presentamos ante el juez. Lorenzo llegó en silla de ruedas, con Leandra a su lado. Su mirada era desafiante. Pero yo ya no era la misma. Vestida de negro, con la frente en alto, llevé conmigo cada prueba, cada testimonio, cada golpe que había transformado en lección. El juez solicitó que ambas partes presentaran sus argumentos. Leandra, con su arrogancia habitual, habló durante más de 20 minutos sobre el abandono, el sufrimiento de su cliente y la supuesta intención mía de dejarlo sin recursos. Y entonces me tocó a mí. Me levanté, miré al juez a los ojos y hablé. Conté todo, desde el inicio. Cómo se conocieron nuestras vidas, cómo floreció lo que yo creía amor, cómo se gestó la traición. Presenté cada prueba, cada mensaje, cada intento de manipulación. Hablé con la voz firme, aunque por dentro temblaba. Pero no por miedo, sino por la intensidad de la verdad. Cuando terminé, la sala estaba en silencio. Incluso el juez bajó la mirada por unos segundos antes de pedir un receso. Salí de allí sabiendo que la batalla no había terminado, pero también sabiendo que la semilla de la verdad ya había sido plantada. Ese día, mientras caminaba por la calle, sola, sin el peso del pasado en mis hombros, entendí algo profundo. Nunca más permitiría que alguien definiera mi historia. Porque esa, a partir de ahora, solo la escribo yo. Después de aquella audiencia, muchas cosas comenzaron a cambiar, tanto fuera como dentro de mí. Aunque el juicio todavía no había concluido, yo sentía que algo en mi interior se había roto. O más bien, algo viejo había caído para dar paso a lo nuevo. Ya no era la mujer ingenua que creía en las palabras dulces sin cuestionar las intenciones. Había despertado, y una vez que abres los ojos, no hay forma de volver a cerrarlos. Al día siguiente, los medios que antes compartían la versión manipulada de Lorenzo empezaron a recibir documentos filtrados, pruebas contundentes, incluso declaraciones de personas que lo conocían bien. No fui yo quien las filtró. Fue una periodista que, con ética y valentía, decidió investigar por su cuenta, al ver que algo no encajaba. Su reportaje fue un terremoto. Lo tituló La otra cara del llanto, víctima o manipulador. A partir de ahí, el castillo de mentiras de Lorenzo empezó a tambalear. Leandra, su abogada, fue cuestionada en el colegio de abogados por posibles faltas éticas, y algunos de sus antiguos clientes comenzaron a contar sus malas experiencias con ella. Era como si las piezas de dominó, una tras otra, cayeran solas. Pero no todo era fácil. A medida que la verdad salía a la luz, también aumentaba el nivel de hostigamiento. Recibí amenazas anónimas, mensajes que intentaban hacerme retroceder, que me llamaban desalmada, oportunista, mujer fría. Me dolía, claro, pero ya no me detenía. Cada mensaje, cada intento de intimidación era combustible para seguir. Una tarde, Alma me acompañó a revisar unos archivos notariales. Fue entonces cuando encontramos algo que congeló mi sangre. Lorenzo había intentado transferir a su nombre el apartamento con una firma falsificada y una supuesta autorización mía.
firmada meses antes de que siquiera iniciáramos el trámite. Bancario. Era una prueba contundente de falsedad ideológica. Era el arma definitiva. Alma, con su temple firme y sabiduría legal, presentó de inmediato la denuncia penal. Ya no era solo un juicio por bienes. Ahora Lorenzo enfrentaba cargos criminales. Y aunque intentó moverse rápido para victimizarse aún más, su discurso comenzó a desgastarse. Las contradicciones en su historia eran tantas que ni él mismo podía sostenerlas. Sin embargo, lo que más me marcó fue un encuentro inesperado. Un día, caminando hacia el juzgado, una mujer me detuvo. Era mayor, de rostro triste, pero con una mirada cargada de verdad. Me dijo que era la tía de Lorenzo, que había visto mi historia en la televisión y que necesitaba hablar conmigo. Dudé. Estaba cansada de versiones, de traiciones, de medias, verdades. Pero algo en su tono me convenció. Nos sentamos en una cafetería, y ahí, entre lágrimas contenidas, me confesó que Lorenzo había sido criado en medio de mentiras, viendo a su madre manipular situaciones para obtener beneficios, que desde pequeño aprendió a fingir dolor para lograr lo que quería, que cada vez que se sentía descubierto, usaba el recurso de la enfermedad o el abandono, que su vida entera era una obra de teatro donde él era siempre la víctima principal. Me costó escucharlo. Parte de mí quería seguir odiándolo, verlo solo como un monstruo, pero entender su historia no justificaba lo que me había hecho. Sí, podía compadecerme de su pasado, pero jamás perdonaría su decisión consciente de destruirme para su beneficio. Con esa claridad, me presenté en la siguiente audiencia. Esta vez no como alguien que buscaba defenderse, sino como alguien que iba a exigir justicia. La sala estaba más llena que nunca. Los medios ya no estaban de su lado. Algunos familiares de Lorenzo ni siquiera se presentaron. Leandra intentó ganar tiempo, solicitando una postergación por supuestos problemas de salud de su cliente, pero el juez, firme y harto de dilaciones, negó la petición. Alma presentó el informe pericial de la firma falsificada, las declaraciones de testigos, los movimientos bancarios sospechosos y, sobre todo, la prueba irrefutable de que Lorenzo había intentado quedarse con el apartamento mientras aún vivíamos juntos. Era una traición no solo emocional, sino también legal. Y cuando llegó el momento de escuchar su defensa, Lorenzo, ya sin lágrimas creíbles, ya sin el aura de víctima, balbuceó excusas sin peso. Dijo que estaba confundido, que me amaba, que no sabía cómo manejar la situación. Pero nadie le creyó, ni siquiera él mismo. El juez anunció que en la próxima sesión se dictaría sentencia, y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquila. No porque el proceso hubiera terminado, sino porque ya no tenía miedo de enfrentarlo. Pero lo más sorprendente estaba por venir. A la mañana siguiente, al revisar mi correo, encontré un mensaje anónimo. No tenía asunto, solo un archivo adjunto. Dudé antes de abrirlo. Podía ser otra amenaza, otro intento de manipulación. Pero mi intuición me decía que lo revisara. Y allí estaba, un video grabado por una cámara de seguridad doméstica, con fecha y hora exactas, donde se veía claramente a Lorenzo entrando en una oficina notarial, hablando con un funcionario y entregando documentos. Entre ellos, el papel con mi firma falsificada. El ángulo mostraba todo, su rostro, sus gestos, la tranquilidad con la que llevaba a cabo su fraude. Ese video era dinamita. Alma casi no podía creerlo cuando se lo mostré. «Con esto», dijo, «no solo lo condenarán, lo despojarán de toda credibilidad». Pero ¿quién había enviado el video? Días después, supe que había sido una asistente del notario, que, tras ver la noticia en redes, decidió revisar las grabaciones y actuar por justicia. A veces, los actos más valientes vienen de quienes menos esperas. Con ese video, el proceso tomó otro giro. Lorenzo fue citado de urgencia para una audiencia penal. El fiscal no tuvo piedad. Lo acusó formalmente de falsedad ideológica, intento de estafa y manipulación dolosa de procedimientos legales. Y ahí estaba yo, presente. No por venganza, sino por dignidad. Porque cuando alguien intenta arruinarte la vida con mentiras, la única respuesta justa es la verdad.
Una verdad, sostenida con pruebas, con valor, con integridad. Ese día, al salir del juzgado, no sentí euforia. Sentí paz, porque había defendido no solo mis bienes, sino también mi historia, mi voz, mi verdad. Y aunque aún faltaba la sentencia final, yo ya me sentía victoriosa, porque aprendí que el amor propio no se negocia, que no se puede amar a quien te destruye, y que una mujer traicionada puede convertirse en un huracán de justicia. Nunca imaginé que la calma posterior a la tormenta tuviera un sabor tan amargo y tan dulce al mismo tiempo. Por fuera, todo parecía estar en su sitio. Lorenzo había sido formalmente acusado, las pruebas eran irrefutables y el juicio estaba próximo a terminar. Pero por dentro, yo seguía reconstruyéndome con los fragmentos de lo que había sido. Lo que más me costaba aceptar no era la traición en sí, era haber compartido años de mi vida con alguien que siempre tuvo un plan oculto, que me miraba a los ojos mientras diseñaba mi ruina. Esa herida era más profunda que cualquier pérdida material. Era como haber amado a un espejismo. Pero no me permití quedarme en ese dolor. Empecé a llenar mi agenda con nuevos compromisos. Volví a dar conferencias. Retomé antiguos proyectos que había abandonado por priorizar la relación con Lorenzo. Y acepté una invitación para hablar sobre violencia psicológica y manipulación emocional en una universidad. Fue allí donde comprendí algo fundamental. Mi historia no era solo mía. Era el eco de muchas otras mujeres que habían callado demasiado. Después de la charla, se me acercaron varias estudiantes con lágrimas en los ojos. Una me dijo: «Tu historia me dio el valor de dejar a alguien que me estaba destruyendo». Otra, más tímida, simplemente me abrazó y no soltó palabra. Pero su gesto decía todo. Me di cuenta de que había algo más grande que mi lucha individual. Había una necesidad colectiva de nombrar el abuso, de señalarlo, de enfrentarlo. Y así nació una idea: crear una red de apoyo legal y emocional para mujeres que atravesaban situaciones similares. Lo llamé Aurora, como una manera simbólica de transformar mi propio nombre en algo útil para otras. Alma, mi abogada y ya amiga incondicional, aceptó ser parte. Convocamos a psicólogas, mediadoras, voluntarias, y en menos de 2 semanas ya teníamos más de 100 mensajes de mujeres que necesitaban orientación. Algunas estaban en pleno proceso judicial, otras aún no se atrevían a hablar con nadie, pero todas tenían algo en común: el miedo de no ser creídas. Mientras ese proyecto crecía, el proceso judicial también avanzaba. La audiencia final fue marcada para el viernes siguiente. Alma me preparó para todo tipo de escenario. Aunque teníamos la verdad de nuestro lado, los veredictos no siempre son previsibles. Yo intentaba mantener la calma, pero cada noche me costaba dormir. A veces despertaba empapada en sudor, soñando con la mirada de Lorenzo, con su voz diciéndome que nadie me creería. El día de la audiencia llegó. Vestí de blanco. No porque creyera en supersticiones, sino porque necesitaba sentirme ligera, limpia, libre. Mi hermana me acompañó hasta la puerta del juzgado, me tomó las manos y me dijo: «Pase lo que pase hoy, tú ya ganaste, porque te mantuviste de pie». Esas palabras fueron mi escudo. Entré. La sala estaba repleta. Algunos periodistas, discretos esta vez. Funcionarios, curiosos. Alma estaba lista. Lorenzo, más delgado, con barba descuidada y rostro apagado, entró, acompañado por Leandra, quien ya no tenía el aire de soberbia que la caracterizaba. Era evidente que algo se había quebrado también en su alianza. El juez repasó todos los elementos del proceso. Nombró cada prueba, cada contradicción, cada movimiento sospechoso. Luego me miró, me pidió que, si lo deseaba, tomara la palabra. Dudé unos segundos, y luego me levanté. Mi voz temblaba al principio, pero a medida que hablaba, cada palabra encontraba su lugar. Les conté cómo conocí a Lorenzo, cómo me enamoré, cómo fui cediendo espacios, silenciando intuiciones, dejando de lado mis planes. Les conté cómo me sentí culpable por no notar antes sus manipulaciones y cómo intentó aniquilarme emocional y legalmente. Dije que no buscaba venganza, sino justicia, que quería cerrar ese capítulo sabiendo que ninguna otra mujer tendría que atravesar lo mismo sin apoyo,
que lo que me había pasado no era un problema de pareja, sino un abuso sistemático, frío y calculado. Cuando terminé, hubo un silencio espeso en la sala. El juez asintió lentamente y pidió a Lorenzo que se pusiera de pie. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. Lorenzo rompió a llorar, pero esta vez no como antes, no con llanto teatral o víctima. Lloró como un hombre derrotado. Se cubrió el rostro con las manos, murmuró algo que no se entendió y se quedó inmóvil. El juez le pidió que hablara, y con voz apenas audible, dijo: «No tengo cómo justificar lo que hice. Solo puedo decir que estoy vacío, y que ya no sé quién soy». No hubo lágrimas en mí, solo compasión distante, porque una cosa es perdonar y otra es permitir que vuelvan a dañarte. El juez dictó sentencia. Lorenzo fue condenado por falsedad ideológica, intento de estafa, y deberá indemnizarme por daños morales y patrimoniales. Además, se le prohibió acercarse a mí durante 5 años. Leandra también recibió una sanción del Colegio de Abogados, aunque menor. Salí del juzgado con el rostro erguido, respiré profundamente. Y en ese momento, entendí el verdadero significado de la libertad. No es simplemente estar fuera del control de alguien, es recuperar tu voz, tu poder, tu dignidad. Esa noche me permití llorar. No de tristeza, de alivio, de cierre. Lloré por la mujer que fui, por la que sobrevivió y por la que estaba naciendo. Y me prometí algo. Jamás volvería a permitir que el amor propio quedara en segundo plano. Porque una mujer puede perderlo todo y aún así reconstruirse, con los escombros, porque la dignidad no se arrebata, se defiende y se honra. Después de la sentencia, mucha gente creyó que todo había terminado, que yo volvería a mi vida como si nada, que ahora, con justicia en mano, con el nombre limpio y la frente en alto, solo quedaba seguir adelante. Y aunque en parte tenían razón, la verdad es que la herida seguía ahí. Más cerrada, sí, pero aún sensible al tacto de la memoria. Durante días me mantuve ocupada con el proyecto Aurora. Creció como fuego en campo seco. Las mujeres se sumaban, compartían, se hermanaban en dolor y en coraje. Algunas se animaban a iniciar procesos legales. Otras simplemente necesitaban ser escuchadas sin juicio ni prisa. Y fue en esas voces, en esas historias tan parecidas y distintas a la mía, donde encontré una especie de sanación que ni la justicia formal había logrado darme. Pero no todo era tan claro por dentro. Me sentía fuerte, sí. Capaz, sí. Pero había noches en que el silencio de mi casa me recordaba todo lo que había perdido. La ingenuidad, la confianza ciega, la idea romántica de construir un futuro junto a alguien. Me costaba creer de nuevo en las intenciones ajenas. Me volví más cautelosa, más reservada, como si cada nueva relación, amistosa, profesional, incluso familiar, tuviera que pasar por un filtro riguroso antes de permitirle entrar a mi mundo. Un día, mientras organizábamos una jornada de capacitación con psicólogas especializadas en violencia simbólica, una voluntaria me preguntó: «Aurora, ¿tú has vuelto a amar?». Su pregunta me descolocó. No porque me incomodara hablar de eso, sino porque me hizo dar cuenta de que no me lo había preguntado a mí misma desde hacía mucho tiempo. Amar. Era una palabra que antes me iluminaba. Ahora me parecía una ventana empañada por dentro. Pero esa conversación me quedó rondando. Esa misma noche, me senté frente al espejo y me obligué a mirar mi reflejo sin juzgarlo. Vi a una mujer distinta. Ya no era la novia ilusionada, ni la profesional que vivía para complacer a otros. Era alguien que había caído al abismo emocional y había trepado con uñas y dientes para salir. Y entonces me hice otra pregunta más honesta. ¿Te amas a ti misma, Aurora? Y por primera vez en mucho tiempo respondí sin titubear. Sí, me amo. Con mis cicatrices, con mis miedos, con mis luchas. Me amo no por lo que logré, sino por haber sobrevivido siendo fiel a mí. Con el tiempo, comencé a rodearme de personas nuevas, mujeres inspiradoras, hombres que no se sentían amenazados por mi fuerza, colegas con verdadera ética,
Alma y yo hicimos una alianza de por vida, ya no solo como abogada y cliente, sino como amigas y socias en una cruzada silenciosa pero imparable. Un día, durante un evento sobre justicia de género, me reencontré con alguien que no veía desde la universidad, Matías. Habíamos compartido clases, risas y algunos cafés en épocas menos turbulentas. Él también había atravesado un divorcio difícil, aunque desde otro lugar. Nos miramos como quien se encuentra con una versión más madura de un recuerdo. Empezamos a hablar, a intercambiar ideas, a colaborar. No hubo fuegos artificiales, ni declaraciones impulsivas. Solo complicidad, respeto y tiempos suaves. Y fue en ese ritmo pausado donde entendí que amar no tiene que doler. Que puede ser tierno, tranquilo, sin perder profundidad. No sabía si estaba lista para algo más, pero me permití no cerrarle la puerta al futuro. Mientras tanto, los medios empezaron a interesarse por mi historia de otra forma. Ya no como un escándalo de redes, sino como un caso emblemático de cómo la manipulación emocional y legal puede ser desmantelada con valentía, apoyo adecuado y documentación. Recibí invitaciones para entrevistas, para escribir un libro, incluso para participar en una serie documental. Pero fui selectiva. No quería volver a ser reducida a la víctima del novio farsante. Mi historia no era un espectáculo. Era un llamado de atención. Un domingo por la tarde, mientras revisaba archivos para la asociación, recibí un correo inesperado. Era de Leandra. Sí, la misma abogada que me hostigó, que defendió a Lorenzo con uñas y dientes, que fue cómplice de sus artimañas. El asunto decía, disculpas, y una confesión pendiente. Tardé varios minutos en decidir si abrirlo. Cuando lo hice, encontré un mensaje largo, prolijo, pero visiblemente cargado de culpa. Leandra decía que, tras el fallo, su reputación había quedado dañada, que había sido suspendida por 6 meses, que sus antiguos clientes ya no confiaban en ella. Pero lo más impactante fue leer que no solo reconocía que se dejó llevar por una causa corrupta, sino que también confesaba que Lorenzo le había ofrecido una parte del apartamento si lograba sacar mi nombre del contrato hipotecario. Sí, era incluso más sucio de lo que imaginaba. Decía que no escribía para justificar nada, sino porque necesitaba limpiar un poco su conciencia. Me ofrecía testificar a mi favor en cualquier otro proceso que surgiera, e incluso estaba dispuesta a colaborar con la Red Aurora de forma anónima, como una forma de reparar lo que había dañado. No respondí de inmediato. Pasé días reflexionando. No sentía odio hacia ella, pero tampoco gratitud. Sentía que esa confesión llegaba tarde, aunque quizás era mejor tarde que nunca. Y si realmente estaba dispuesta a usar su experiencia para ayudar a otras mujeres, entonces tal vez valía la pena considerarlo. Decidí escribirle un mensaje corto. La redención empieza cuando uno deja de hablar de sí mismo para escuchar a quienes dañó. Tienes mucho que reparar. Te deseo claridad. Aurora. No hubo más contacto desde entonces. Hoy, mientras escribo estas líneas, me doy cuenta de algo. No se trata de cerrar capítulos, sino de transformarlos. El dolor no desaparece. Se convierte en motor, en trinchera, en bandera. Y aunque aún tengo momentos de duda, sé que no soy la misma. Soy Aurora. Y mi nombre ahora no solo me representa a todas las que se niegan a ser silenciadas, a todas las que renacen desde el fondo. Creí que lo peor había pasado, que las tormentas más feroces ya habían rugido sobre mi vida y que ahora solo quedaba reconstruir desde las cenizas, como el ave fénix que todas decían que yo era. Pero hay cosas que uno no controla. Hay sombras que, aunque uno las expulse por la puerta, regresan por la ventana con rostro cambiado y nueva estrategia. Era una mañana cualquiera. Me encontraba preparando una ponencia sobre abuso sistémico en relaciones de poder para un congreso en Montevideo cuando recibí un mensaje de Alma. Tenemos que hablar, urgente. No suelo alarmarme con facilidad, pero ese mensaje me heló el estómago. Alma no era de usar adjetivos dramáticos. Si decía urgente, era porque lo era. Nos encontramos en su oficina 1 hora después. Ella ya estaba ahí, con una carpeta, Manila entre las manos, su rostro pálido y sus labios apretados como si contuviera una explosión.
Me ofreció sentarme. No lo hice, solo le pregunté, ¿qué pasó ahora? Me extendió la carpeta. Lorenzo ha presentado una demanda por difamación agravada, me reí. Fue un reflejo involuntario, casi absurdo. ¿Difamación? ¿Después de todo lo que hizo? ¿Después de las pruebas, del juicio, de su condena moral frente a toda la sociedad? No es una demanda común, dijo Alma. Está usando una figura que le permite alegar que tus acciones afectaron su salud mental y su vida profesional. Está intentando revertir el relato. Nuevamente. Tuve que sentarme. El suelo pareció moverse bajo mis pies. Dentro de la carpeta había declaraciones, capturas, de pantalla de publicaciones de la red Aurora, entrevistas mías, columnas en periódicos, todo compilado con la clara intención de construir una narrativa en la que él era la víctima de una campaña de linchamiento digital, y yo, la instigadora de su ruina. Incluso había informes médicos que aseguraban que Lorenzo estaba bajo tratamiento psiquiátrico por depresión severa y paranoia. Y para colmo, adjuntaban un vídeo reciente en el que él aparecía hablando con voz frágil, sentado en un sillón blanco, rodeado de libros, con el cabello despeinado y el rostro demacrado. En el video decía: «He perdido todo, mi dignidad, mi salud, mis oportunidades, solo por amar a la persona equivocada, y contar mi verdad fue mi único error». Me hervía la sangre. Alma cerró la carpeta y me miró fijamente. Este hombre no se va a detener, no porque crea en su causa, sino porque no tolera que hayas ganado, no soporta que te hayas levantado, no puede vivir con el hecho de que una mujer le haya quitado el control, no busca justicia, busca quebrarte. Respiré hondo, mis manos temblaban, pero no de miedo, de furia. ¿Podemos enfrentarlo?, pregunté. Claro que sí, pero esto va a abrir otra guerra. Será pública, sucia, desgastante. La miré con una certeza que no tenía en meses anteriores. No me importa. Si quiere guerra, tendrá dignidad como escudo. Y así comenzó otra batalla. Esta vez, más emocional que jurídica. No se trataba solo de demostrar que no lo difamé, sino de sostener la imagen pública de lo que realmente pasó. De no permitir que él reescribiera la historia con tinta de víctima cuando había sido verdugo. Los medios, una vez más, comenzaron a agitarse. Algunos lo defendían, diciendo que merecía una segunda oportunidad, que la justicia social lo había condenado más allá de lo razonable. Otros me apoyaban, repitiendo fragmentos de entrevistas pasadas, mostrando documentos y recordando que había una investigación penal previa. Pero el mundo es voluble. La compasión mal dirigida es peligrosa, y más de una vez vi titulares que me dolieron. ¿Aurora fue demasiado lejos? ¿Lorenzo, el hombre detrás del monstruo mediático? ¿Hasta qué punto una mujer empoderada puede destruir una vida? Era como vivir una segunda pesadilla, solo que esta vez estaba despierta, preparada y acompañada. La red Aurora se movilizó. Mujeres que nunca había conocido comenzaron a enviarme mensajes de apoyo, campañas en redes sociales, videos relatando sus propias historias, usando mi caso como estandarte. Era abrumador, conmovedor, poderoso. Y en medio de ese caos, recibí un mensaje inesperado. Matías. Sé que no es el mejor momento, pero estoy aquí. Si necesitas hablar, caminar, gritar, cuenta conmigo. Esa noche, acepté su invitación a caminar por el Parque Rodó. No hablamos de Lorenzo. Hablamos de música, de libros, del miedo a las segundas oportunidades. Matías me miró y dijo: «Sabes, el mundo te ha visto fuerte. Yo también, pero hoy no quiero admirarte. Quiero abrazarte sin que sientas que tienes que demostrar nada». Ahí lloré, como no lloraba desde hacía meses, porque sí, ser fuerte cansa, ser símbolo cansa. Y a veces, lo único que una mujer necesita es poder llorar sin pedir perdón por ello. Las semanas siguientes fueron duras. La defensa legal avanzaba, pero los ataques virtuales aumentaban. Lorenzo había encontrado un nicho de seguidores. Hombres, resentidos con el feminismo, mujeres engañadas por su relato melodramático, medios que solo buscaban rating. Me acusaban de destrozar hombres.
Decían que yo era parte de una agenda para criminalizar el amor. Amor. Eso era amor. Lo que él hizo, lo que planeó. No, era poder, control, manipulación. Y si hay algo que aprendí, es que el amor jamás se disfraza de veneno. Finalmente, llegó el día de la primera audiencia. Frente al juez, mis abogados, los suyos y algunos medios autorizados, vi entrar a Lorenzo con bastón, ojos bajos y una expresión de mártir. Pero esta vez no me temblaron las piernas. Me puse de pie, declaré mi verdad, presenté pruebas, grabaciones, testimonios. Y sobre todo, hablé de cómo él intentaba usar el mismo sistema que antes para silenciarme. Cómo ahora usaba el disfraz de víctima para manipular desde otro ángulo. El juez, aún sin emitir sentencia, fue claro. Señor Lorenzo, este tribunal no está aquí para lavar culpas sociales, sino para impartir justicia basada en hechos. Y los hechos hasta ahora no lo favorecen. Salí del juzgado en medio de aplausos, no de una multitud, sino de las mujeres que estaban allí conmigo, de Alma, de Matías. Y por primera vez entendí que no necesitaba vencer para sanar. Solo necesitaba no rendirme. Nunca imaginé que un día como ese llegaría. Un día en el que no sintiera miedo al despertarme, en el que no tuviera que repasar mentalmente todos los posibles ataques o humillaciones que podrían llover sobre mí. Un día en el que pudiera caminar erguida, no solo por la ciudad, sino dentro de mi propia historia. La demanda de Lorenzo fue archivada. No hubo sentencia final, porque ni siquiera se llegó a juicio. El juez, en una resolución breve pero contundente, concluyó que no había fundamentos, ni jurídicos ni morales, para sostener semejante intento de reversión narrativa. La palabra que usó fue temeraria. Y con ella me sentí finalmente libre. Pero la libertad no vino con la resolución legal. No, vino después, con los días que siguieron, con las decisiones pequeñas, cotidianas, que antes me costaban la vida. Dormir con la ventana abierta, salir sin mirar atrás, reír en voz alta sin sentir que debía pedir permiso. Vino con los abrazos silenciosos de desconocidas que me reconocían en la calle, con los correos de jóvenes que me decían que, gracias a mi historia, habían podido cortar con relaciones tóxicas, con los mensajes de madres que hablaban con sus hijas sobre el amor y el abuso sin miedo, por primera vez. Un día, caminando por la Rambla, una niña se me acercó. Tendría unos 10 años. Me miró seria y me dijo: «Mi mamá dice que sos valiente. ¿Te dolió mucho serlo?» Me quedé muda. Solo pude agacharme, acariciar su rostro y decirle: «A veces duele, pero no serlo, duele más». La niña sonrió y se fue corriendo. Y yo me quedé ahí, con el alma temblando. Comencé a escribir un libro. No sobre Lorenzo, no sobre el juicio, sino sobre mí, sobre todas las mujeres que fui, la hija obediente, la novia enamorada, la esposa silenciada, la profesional sacrificada, la mujer destruida y finalmente la mujer reconstruida. Lo titulé Coronada de cicatrices. En el prólogo escribí: «No me volví fuerte porque quise, me volví fuerte porque nadie vino a salvarme, y cuando lo entendí, me convertí en mi propia heroína». El libro fue un éxito inesperado, fue traducido a varios idiomas, invitaciones comenzaron a llegar desde España, Argentina, Chile, México, incluso desde universidades de Estados Unidos. Pero lo que más me emocionó fue que no era el libro en sí lo que interesaba, era la historia detrás, era mi voz, mi forma de contar, de no endulzar lo que había sido amargo, de no disfrazar la vergüenza con palabras poéticas, porque la vergüenza no era mía, nunca lo fue. Y luego vino el día que cambió todo. Me invitaron como oradora principal a un foro internacional sobre violencia simbólica y resiliencia femenina. El evento se realizaría en un teatro enorme de Montevideo, con más de 1000 personas. Iban a estar presentes activistas, juezas, artistas, periodistas, estudiantes. Al principio, dudé. ¿Qué podía decir yo que no se hubiera dicho ya? ¿Qué historia tenía yo que no se repitiera en tantas otras? Pero entonces recordé una frase que escribí en mi diario, la noche en que me vi obligada a huir de mi propia casa.
No quiero sobrevivir. Quiero vivir, y vivir con dignidad es una forma de revolucionar el mundo. Y así lo hice. Subí al escenario con el corazón en la garganta. Vi los rostros expectantes. Vi pancartas que decían: «Gracias, Aurora. Tu voz es nuestra voz. No estás sola». Tomé el micrófono. Y comencé, como siempre, contando la verdad. Me llamo Aurora. Y durante años confundí el amor con la obediencia, la entrega con la anulación, el compromiso con el sacrificio. Pensé que el silencio era paz, que el dolor era parte del precio, pero estaba equivocada. Lo entendí tarde, pero lo entendí. Nadie debe vivir suplicando cariño ni pagando por existir. Yo fui víctima, pero no me quedé ahí. Me reconstruí, me equivoqué, me caí, me odié, me perdoné, y un día me volví a mirar al espejo sin miedo, y lo que vi fue a una mujer completa, rota sí, pero digna, y eso me salvó. Hubo silencio, un silencio que gritaba, y luego aplausos, largos, intensos, incontenibles. Cuando bajé del escenario, una de las organizadoras me alcanzó una caja. Me dijo que era un símbolo, un gesto de gratitud. La abrí. Era una corona hecha de metal reciclado, con pequeñas piedras incrustadas, irregulares, imperfectas. Una placa decía: «Para la reina que se coronó a sí misma». Lloré. Claro que lloré, porque esa corona no era un trofeo, era un cierre, una afirmación, una reivindicación. Recordé entonces el día de mi cumpleaños, cuando Leandra, esa mujer tan vacía y arrogante, colocó sobre mi cabeza la corona del desprecio, con la inscripción Reina de la Vergüenza. Pensó que me hundía, que me mataba en vida, pero no sabía que las verdaderas reinas no se hacen en las cortes del poder, ni en las bodas llenas de apariencias. Se forjan en el dolor, en la lucha, en la resiliencia. Esa noche volví a casa y me senté frente al espejo. Coloqué la corona nueva sobre mi cabeza. No había fotógrafos, no había público, solo yo. Y me miré, y sonreí, porque finalmente, después de todo, entendí que nunca estuve esperando que el mundo me valorara. Estaba esperando que yo lo hiciera, y ese día al fin me coroné.